ahora voy a hablar de la vida de Miguel Hernández, el contexto en el que vivió, sus obras más importantes y el fallecimiento. La biografía de Miguel Hernández. Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante. Fue de familia humilde. Dejó sus estudios para ponerse a trabajar desde muy joven. Y a partir de ese momento se formó dentro de la literatura de Orihuela, donde conoció a uno de los principales figuras, como fue Ramón Singén, con el cual entabló una gran amistad. En la década de los 30 viajó a Madrid y a partir de ese viaje se hizo muy popular. Decir que primero hizo un viaje anteriormente, en los años 20, y luego el segundo viaje, que fue el que mayor popularidad le dio, y a partir de ahí Miguel Hernández fue uno de los principales literatos del primer tercio del siglo XX. Aparte, comentar que fue poeta, dramaturgo y perteneció a la generación del 36. En una diapositiva, cuando pueda, hablaré de Federico García Lorca, que fue contemporáneo, bueno, no tan contemporáneo. Lorca nació en 1898, una década antes que la de Miguel Hernández. Este hombre perteneció, como he dicho, a la generación del 36. Algunos de los principales autores que pertenecieron dentro de esta generación fueron Camilo José Cela, que más adelante fue muy importante, José Hierro y Carmen Laforet, entre otros muchos. Había más personajes literatos importantísimos del primer tercio del siglo XX. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, tomó parte del bando republicano. Y tras finalizar el conflicto, se impuso en España la dictadura franquista. Miguel Hernández intentó escapar al país vecino, a Portugal, y no pudo. Fue capturado y de ahí enviado a la cárcel. Comentar que el 28 de marzo de 1942 murió Miguel Hernández en la cárcel de tuberculosis. Anteriormente ya tuvo bronquitis y estuvo en la cárcel más adelante en su ciudad natal con Buero Vallejo. El contexto histórico en el que nos podemos basar sobre el autor Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en 1910. España en ese momento se encontraba en una crisis profunda. 10 años antes había perdido las últimas colonias en América, aunque continuaba teniendo algunas colonias en el norte de África y en diversos países. Y también aparte hubo una gran corrupción dentro del sistema debido al caciquismo que se produjo durante la época de Cánovas de Castillo y Sagasta, en el que el Partido Liberal y el Conservador se iban turnando en el poder. A partir de ahí muchos de los principales literatos y personas críticas con el régimen de la monarquía de Alfonso XIII pedían regeneración dentro de los partidos políticos y en el gobierno. También en el año 1917 se produjo la Revolución Rusa y en España ese movimiento influyó en la huelga del año 17. Protestas frente a la monarquía y el país se veía hundido en una crisis económica brutal y en problemas también de la guerra de Marruecos. Más adelante, en el año 1923, el dictador Miguel I de Rivera dio un golpe de Estado, que fue apoyado por el monarca Alfonso XIII. A partir de ese momento, desde el año 23 hasta 1930, el gobierno estaba bajo el mando único en dos etapas: el directorio militar, más duro, y el directorio civil, algo también similar duro, pero en el que hubo cambios en el gobierno. A partir del año 1929, el crack del 29,
hundió las bolsas de todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en algunos países como Inglaterra, y eso afectó a todo el continente europeo y también a España. A partir del año 1930, Primo de Rivera, con la crisis y aparte la falta de apoyo que ya no tenía, porque la gente está también harta y los políticos estaban hartos de la dictadura, dimitió y le sucedió en el cargo el general Berenguer en el año 30 hasta el 31, en el que se conoce este periodo como la dicta blanda. A partir de ahí se celebraron elecciones el 14 de abril de 1931 y se proclamó la Segunda República. El monarca Alfonso XIII se marchó de España. Y el 9 de diciembre de 1931 se promulgó una nueva constitución en el país. Y entre 1931 y 1969 se van a producir 3 periodos. El bienio hazañista, en el que Azaña hizo una serie de reformas, y en el año 32 Sanjurjo, el general Sanjurjo, intentó llevar a cabo un golpe de Estado, fue encarcelado. En el año 33 subió la derecha republicana, cambió las normas del bienio hazañista, y hasta el año 35 y en el año 36 se produjo la victoria del Frente Popular y volvieron a cambiar las tornas en los gobiernos y tal. A partir del año 36 hasta el 39, el 1 de abril de 1969, se produjo hasta esa fecha el conflicto de la Guerra Civil Española. Justo en ese año, Franco, o el bando sublevado, ganó la guerra, y a partir de ahí se produjo la dictadura del general Franco, viviendo 40 años bajo el régimen dictatorial de un mando único en España. A partir de este momento, Miguel Hernández empezó a publicar sus primeras obras. Fueron poesías y en revistas. 2 de ellas, El Polo de Orihuela, su ciudad natal, o El Día de Alicante. Eran las primeras poesías en las cuales relataba pues la vida donde nació. Él nació en Orihuela, en Alicante, en 1910. La obra, por ejemplo, Perito de Lunas, que se publicó en 1963, tuvo influencias de autores que leyó durante su infancia y de autores que conoció durante sus viajes a Madrid. Cuando se estableció ya en Madrid, trabajó primero como redactor en el diccionario taurino El Cosío y también en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Y va a colaborar o colaboró en diversas revistas españolas. Y esto son los comienzos de Miguel Hernández, siendo una de las principales figuras de los años 30 en la literatura española. Empezó a escribir varias obras bastante importantes. En 1964, El Silbo vulnerado. En el mismo año también, La imagen de tu huella. Y la obra más conocida e importante fue El rayo que no cesa, que se publicó justo antes del estallido de la Guerra Civil. Durante el conflicto publicó varias obras. La primera de ellas, en 1937, Viento del pueblo. Y El hombre acecha, un año más tarde, en el año 38. Estas 2 obras van a ser consideradas, o se consideraron, como poesía de guerra que publicó o que escribió, mejor dicho, Miguel Hernández. Tras el fin de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1969, el bando sublevado impone la dictadura franquista. Durante la dictadura también publicó varias obras. Cancionero y romancero de ausencias entre el año 38 y 41 y Las nonas de las cebollas. Las nonas de las cebollas es la obra maestra de Miguel Hernández y fue publicada en 1969. Se la dedicó las canciones de cuna a su hijo Manuel Miguel cuando Miguel Hernández se encontraba en la cárcel y no podía ver a su hijo.
A Miguel Hernández le van a influir autores del siglo de oro: Quevedo, Góngora, Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz son anteriores, pero Quevedo y Góngora fueron los artistas más importantes de la Edad Moderna y sobre todo del siglo de oro español. Por ello, hay que reconocer que Miguel Hernández también fue un gran artista del siglo XX, porque él leyó en su infancia a diversos autores y luego empezó a conocer durante los 2 viajes que hizo por Madrid, sobre todo en el segundo, en la década de los 30, ahí cuando empezó a consagrarse como un artista literato de gran magnitud e importancia para todo el país y siendo uno de los principales artistas del siglo XX y más importantes. Miguel Hernández falleció o murió el 28 de marzo de 1942 de tuberculosis. También en la cárcel cogió la enfermedad del tifus. Miguel Hernández intentó escapar de España e irse al país vecino, a Portugal. Pero el problema es que fue descubierto por las autoridades y le enviaron a la cárcel en el año 39. Un grupo de falangistas en la cárcel le golpeaban, le dejaron hecho polvo al autor, porque creían este grupo que había sido el principal autor del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, que este fue el hijo de Miguel Primo de Rivera, el dictador que estuvo desde el año 23 hasta el 30. Salió de la cárcel de Madrid y estuvo solo 9 días aquí. Y en el año 40 se marchó a Orihuela, donde fue delatado y de nuevo enviado a prisión. Y ahí estuvo en prisión, pasándolo muy mal y con muchos problemas de salud. A partir de ese año y sobre todo el año 1941 más todavía. En Palencia fue el último año en el cual también le enviaron a prisión y tras varias enfermedades, bronquitis, tifus, estuvo además en la misma cárcel que Boro Vallejo, uno de los principales dramaturgos del siglo XX, más de la segunda mitad del siglo XX. Y Miguel Hernández murió con tan solo 32 años. Uno de los principales artistas, junto también con Lorca y alguno más, que murieron primero por que fueron contrarios al régimen o apoyaron al régimen republicano, y Lorca fue algo similar también porque le delataron a algún familiar o alguien del gobierno, que intentaré también hablar, y hablaré un poco de la relación entre ambos, entre Lorca y Miguel Hernández. Y bueno, si os molan estos vídeos, suscribiros, darle a like y decir lo último ya, que para mí, por ejemplo, Miguel Hernández ha sido un gran autor e importante, y siendo del primer tercio del siglo XX, junto con varios autores también relacionados con la generación del 98, que fueron muy críticos con el gobierno, porque el gobierno de la monarquía de Alfonso XIII estaba en crisis y también era por los problemas que dejó el monarca. Y los gobernantes, o bueno, no, los literatos y críticos contra el régimen pedían un cambio.